¿Qué tal, amigos? En este video vamos a hacer algunas demostraciones. Vamos a demostrar algunas reglas de derivación. Tenemos el siguiente teorema. Lo que se requiere es lo siguiente: necesito y subconjunto de los números reales, un intervalo abierto. Vamos a tomar algún punto arbitrario, en este caso le vamos a llamar X, que está en el intervalo. Voy a necesitar un par de funciones que vayan del intervalo al conjunto de los números reales, van a ser funciones, y también necesito una constante que en este caso le vamos a llamar k. Lo que también se requiere es suponer que tanto f como g son funciones diferenciables en x. Como x es un punto arbitrario en el intervalo, entonces en realidad lo que estamos escribiendo aquí es que f y g son diferenciables en todo nuestro intervalo y. Y tenemos las siguientes reglas de derivación. F más g es diferenciable en x y se va a tener lo siguiente: la derivada de f sumado con g va a ser igual a la derivada de f más la derivada de g, ambas evaluadas pues en el punto x, porque es donde estamos calculando la derivada. La resta de las funciones también es diferenciable en x. ¿Y qué nos dice la regla? F menos g, si se le calcula la derivada, es equivalente a derivar f en x y restarle g derivada también en x. Número 3, vendría siendo una constante por una función. En este caso la función, pues bueno, es f. Son diferenciables, y para derivar una constante por una función, ¿qué es lo que se hace? La constante se va a multiplicar por f derivada en el punto x. Número 4, tenemos algo que se llama regla del producto. El producto de f con g es diferenciable en x, y para calcular su derivada se haría de la siguiente manera: f evaluada en x, que multiplica la derivada de g evaluada en x, más g de x por la derivada de f evaluada en el punto x. Y como número 5 tenemos la llamada regla del cociente. Como aquí vamos a hacer división, se requiere que la función g sea diferente de 0 en x. Entonces f sobre g es diferenciable en x, y además aquí tendríamos la fórmula. Queremos calcular la derivada de f entre g en el punto x, es equivalente a ¿qué? A g por la derivada de f menos f por la derivada de g, todo dividido entre g de x elevado al cuadrado. Continuando con el video, vamos a demostrar la propiedad 1. Entonces vamos a comenzar. Lo que queremos demostrar es lo siguiente: la derivada de f más g en el punto x. Entonces vamos a aplicar la definición. Esto equivale a calcular el límite cuando h tiende a 0 de f más g evaluada en x más h menos f más g evaluada en x, todo dividido entre h. Esta primera parte equivale a lo siguiente: a f más g, f evaluada en x más h, más g evaluada en x más h, menos la función f evaluada en x. Multiplicamos el signo, los signos, menos por más, menos g evaluada en x, todo dividido entre h. Aquí lo que me falta es indicar que el límite es cuando h tiende a 0. Aquí lo que vamos a hacer es reagrupar. Voy a reagrupar términos. Voy a reagrupar el primero con el tercer término. Entonces tengo f de x más h menos f de x. Y voy a continuación a reagrupar
el segundo con el cuarto término, más g de x más h menos g de x, todo dividido entre h. Seguimos escribiendo el límite cuando h tiende a 0, y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto se puede reescribir de la siguiente manera: f de x más h menos f de x sobre h más g de x más h menos g de x sobre h. Esto es válido porque esto es un denominador común, y entonces puedo escribir h tanto a la primera parte como a la segunda parte de lo que tengo escrito en el pizarrón. Entonces tengo una suma. Por propiedades de los límites, tengo que aplicar el límite cuando h tiende a 0 de esto que tengo acá, más el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Entonces me va a quedar lo siguiente: límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, más el límite cuando h tiende a 0 de todo esto, es decir, g de x más h menos g de x sobre h. Observemos lo siguiente: esto que tengo acá es la definición de la derivada de f en el punto x, y esto que tengo aquí es la derivada de g en el punto x. Entonces eso equivale a lo siguiente: a f' en x más g' en x. Por lo tanto, f más g, la derivada de f más g evaluada en x, es igual a la derivada de f en x más la derivada de g en x. Bueno, voy a reutilizar lo que había escrito en la demostración de la propiedad 1. Lo único que hay que hacer es cambiar signos, y ahorita les voy a decir cuál. En este caso aquí ya no se va a utilizar un signo positivo, porque ahora se quiere calcular para la resta. Entonces, ¿qué es lo que procede? Se calcula, se aplica la definición del límite, límite cuando h tiende a 0 de f menos g evaluado en x más h menos f menos g evaluado en x, todo dividido entre h. Lo siguiente que se hace, esto que tengo escrito acá, se escribe de la siguiente manera: f evaluado en x más h menos g evaluado en x más h. Y aquí hay que tener cuidado con los signos. Este es positivo, este es negativo, menos por más. Menos f evaluada en x, menos por menos más g evaluada en x. Siguiente paso, se reagrupa. Aquí, ¿a quién estoy reagrupando? Estamos en esta parte, se está reagrupando al primer término con el tercero. Lo ponemos en el corchete. Entonces f de x más h está aquí, menos f de x aparece en esta parte, lo ponemos en un corchete. Del lado derecho, es decir, en esta parte, lo que voy a hacer es, voy a factorizar el signo negativo, exacto, menos por más, menos g evaluado en x más h, menos por menos, más g de x, que es lo que tengo en la parte de acá arriba. Entonces, esto es equivalente a lo que tengo aquí arriba, todo dividido entre h. Siguiente parte, límite cuando h tiende a 0, entonces separo la resta, entonces quedaría escrito de esta manera. Por propiedad de los límites tengo esto menos esto. El límite se va a separar, quedando de esta manera: límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, menos el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, menos g de x dividido entre h. Esto es la definición para la derivada de f en el punto x.
Y esto que acá tenemos también es la definición de la derivada de g evaluada en el punto x. Entonces, lo que acabo de mencionar lo escribimos en esta parte. F' evaluada en x menos g' evaluada en x. Por lo tanto, la resta de las funciones, si se pretende derivar, equivale a derivar f y posteriormente restarle g.